Capítulo 13. La revolución triunfa por la inexorable. La evolución es la ley, la revolución la justicia de la ley. La evolución obra en la naturaleza sin estorbos y en el hombre se ve estorbada y se impone por la justicia que dice fuerza de ley, y esto es revolución. Durante el tiempo que la ley evoluciona, aún no es ley porque esta es de las mayorías, buena o mala o mejor o peor, pero tan pronto la evolución natural está en la mayoría de los hombres, la revolución se impone de armas o principios, según sea el grado de progreso de los hombres de la minoría para ceder o no a la razón, que es fuerza irresistible o inexorable, y contra todo triunfa la fuerza de la razón de la fuerza. Hace un siglo era temible llamarse liberal, hoy no es tan temible llamarse socialista, se miró con terror al anarquismo y hoy se implanta el comunismo. ¿Qué ha pasado? Que la fuerza de la razón triunfa de la razón de la fuerza, que los hombres al tirar el yugo religioso se han visto desmembrados y han volado, cuando antes solo podían arrastrarse y arrastrar el carro de su oprobio. Todo es metafísica, por el progreso. Los mundos y los hombres se regeneran y en la supremacía de pocos está la injusticia de todos, pero la causa es la falta de libertad que el carro o yugo impone al débil. Pero como ya el hombre piensa, ha descubierto la causa de su sufrimiento y encarándose al supremático le dice non servialle, no te serviré. El supremático entonces hirió al rebelado y la sangre clama venganza y el libre tuvo que luchar y herir como él fue herido. Esto no es de la ley de amor, pero como el hombre es árbitro de sus leyes sociales y la ley supremática levantó la guerra se hizo ley para matar la guerra, porque en la justicia se paga diente por diente y ojo por ojo. Es decir que con la vara que midieras serás medido y nadie puede invalidar esa ley eterna e inmutable. Por el progreso de todos, pasamos de la lucha de fieras a la guerra beligerante y llegamos a la guerra codificada para pasar solo a la lucha de principios y de esta al juicio de la unidad en la comuna. ¿La guerra o la revolución era de necesidad? No. ¿Más? ¿Ha sido provechosa? Sí. Esto es propio de la sabiduría que sabe sacar bien del mal y tomar del mal el menos. Pero aclaremos estas dos preguntas. Por todo lo que se sostenga, la guerra y la revolución no eran de necesidad para el progreso, porque no están en la ley de ascensión, pero han sido provechosas, porque el hombre en cada una mató un antagonismo, al ofuscado que contra ley le presentó la guerra por no prestarse o entregarse a la evolución que es la ley, y para estos al parecer vencidos, fue de provecho la revolución y aun el que obedeció a la evolución, sacó provecho de la guerra, porque pudo medir las consecuencias funestas, y, para evitar algunas, estudió en los hechos y por eso hoy tenemos la diplomacia que evita terribles catástrofes y solo hay guerras de civilización, que llaman, aunque esto sea hipocresía, pero es cierto que bajo ese nombre se invocan y no hay razón de guerra ni de revolución, si no es para llevar un progreso o un principio más adelantado que el que tiene el país al que se le declara la guerra y se hacen antes amonestaciones. En cambio, hay grandes luchas de principios y credos políticos en el mitin, en el Ateneo, en la universidad y en los congresos y parlamentos, y más en el periódico, la revista y el libro. Y la causa de este progreso es el provecho sacado por la sabiduría de la guerra y revolución aunada y de la presión del dogma, y solo queda una fantasía que es ridícula para que exista la libre crítica y acabaría con toda la pequeña farsa que aún queda del dogma religioso y de la supremacía autocrática, y es la ley llamada de defensa social, que no tiene más fin que cubrirse en la hipocresía, los enemigos del pueblo, del bien común y del progreso, y solo es causa, el horror a la ley del trabajo y el amor al yo, a costa del que suda y cumple la ley eterna de la que son transgresores los que se amparan en la inmunidad de la ley social. Pero unas horas más y caerá como Bartulo inservible y conviene ser prudentes para que no sean por la revolución, que si es provechosa, es dolorosa,
Porque se fuerza a ley ya que ella es inexorable y dice que todos los hombres son iguales ante la paternidad del Creador y ya que esto se descubre y se confirma, deben desaparecer en paz y armonía. Las diferencias amasadas por leyes restrictivas y amañosas, tanto como vergonzantes e irracionales. Lo que es indudable, que moralmente y siempre y materialmente las más de las veces triunfa la revolución de los pueblos y no triunfa nunca la guerra, aunque conquiste territorios o domine pueblos. Porque dominar no es triunfar y conquistar no es ganar. Todo eso no es más que imponer la mayor fuerza bruta que se lleva a la guerra, mientras que la revolución es solo en la familia, en la nación, por principios, por mejoras, aunque como en lo actual de México tenga el carácter de una guerra civil, pero esto es solo para el que no estudia la metafísica de los hechos. Hay razones profundas que se deben estudiar en las revoluciones, como hemos visto en los juicios que atrás quedan y ellos explican el por qué un hombre como Villa tachado de bandido por un enemigo, se pone en la frontera con un revólver por toda arma y $7 por medio y en pocos meses arrincona en un callejón sin salida al que se sienta en la sede de la República y tiene en su mano todos los resortes y los medios de la nación y que para librarse de mayor vergüenza, provoca y forzará a un mayor a que caiga sobre el país posponiéndolo a su orgullo y amor propio. Las razones profundas de estos hechos y triunfos son que la ley marcó la hora de un triunfo contra todo poder y el que la ley eligió en justicia para su defensa, está en la afinidad de la ley que tiene mayoría de afines, y jefes y subalternos o capataz y obreros se comprenden y se compenetran de su deber y van a la lucha convencidos de la causa y principios justos o mejores que los que quieren abolir. Y esa convicción les hace tener fe en sus obras y en sí mismos, y esto es decisivo moral, fisiológica y biológicamente. Es decir que están en la ley y la ley está en ellos y ésta es invencible porque se apoya en la justicia y tiene por consejera la sabiduría. La revolución no se comprende más que por principio y todo lo que no sea por esta causa es lucha irracional, y esto no es de la ley. Ahí todos son vencidos en tanto que en las revoluciones por el progreso, hasta los vencidos moralmente son vencedores, si al caer reconocen y acatan el mejor principio, lo que generalmente sucede cuando no es la revolución por principios dogmáticos religiosos, porque en estos los sacerdotes jamás perdonan ni se convencen. Para estos la ley tiene otras moradas, como fue dicho por Jesús, que el Dante más tarde describió. Fuera de estos casos, los vencidos en la revolución son vencedores de sí mismos y es la mayor victoria que el hombre puede obtener y todos al fin del tiempo triunfan, porque la ley triunfa inexorablemente y el triunfo de la ley es que los hombres triunfen por la razón de sus instintos animales espiritualizados, porque por la misma ley se espiritualiza en el tiempo eterno, hasta lo que llamamos tierra. Como pues, no ha de triunfar la revolución, que para ser tal, es por principios de progreso, ya espiritualizados porque son producto de la razón. Si esta misma razón nos asegura que hasta las rocas en el tiempo se espiritualizan, todo obedece a la ley y todo triunfa en la ley y la ley triunfa por la evolución o por la revolución y al fin nadie es vencido sino vencedor de sí mismo, aunque haya sucumbido en la batalla o en el cadalso. Jesús murió en la cruz, patíbulo, el más afrentoso, y venció a sus verdugos, los sacerdotes y el ajusticiado triunfó y con él la libertad y de este triunfo nació el socialismo que es doctrina revolucionaria, que convulsiona a los débiles y alienta a los fuertes para pasar a la comunidad donde el triunfo es completo, porque acaban las guerras y el luto de los hombres se convierte en alegría, convirtiéndose cada hombre en un apóstol del comunismo que es justicia equitativa y amor desinteresado y tanto mayor apóstol será, cuantos más sacrificios hiciera.